Bueno, buenas tardes a esta nueva sesión de los trabajos del seminario. Adelanto que no sé si nos queda una sesión más probablemente, porque la próxima está programada a mitad del puente y es muy posible que lo modifiquemos. Aviso sobre todo a los alumnos de doctorado que siguen las sesiones, que las tareas que tienen que entregar concluyen el día 20, como sé que lo ven en diferido, pues aprovecho la ocasión. En el día de hoy recibimos a Leopoldo Prieto, a quien doy la bienvenida. Él sabe que está en su casa y además que está entre amigos. Y verdaderamente es un privilegio, no porque yo estime por muchos motivos su trabajo, sino porque verdaderamente es muy valioso. Su ponencia hoy versa sobre algo en lo que ya hemos venido trabajando en otras sesiones, es sobre Suárez y Locke acerca de la ley, que me parece un tema, no diré que un tema sustantivo, sino que casi diré que es el tema sustantivo, dado el objeto de este seminario, ¿no? Sin más prolegómenos, le agradezco a él y a todos los que estáis aquí la presencia y cuando quieras, Leopoldo, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo Juan Carlos y queridos colegas y compañeros y alumnos que son también de algún modo compañeros, ¿no? Compañeros son los que precisamente companis, es decir, que se alimentan de la misma mesa de la ciencia, en definitiva, solo que están en un proceso, digamos, inicial, como de novicio o del que está comenzando. Entonces, en primer lugar, una disculpa anticipada porque las circunstancias del tiempo en relación al momento académico en el que nos encontramos en mayo son especialmente difíciles, de manera que cuando hubo un retraso de una semana, dada la coincidencia de esta humilde exposición con el puente de mayo y se retrasó al día de hoy, digo, bueno, más aún, ¿no? Más... Es decir, estamos en un momento complejo y a mí además me ha tocado un procedimiento también en mi propia universidad que me tiene muy copado. Y no lo digo como excusa, lo digo simplemente para advertir de que, bueno, si hay inconclusiones, aspectos deficientes, etcétera, se deberán imputar fundamentalmente a la, pues en última instancia, a la negligencia del sujeto que habla y a su poca ciencia. En cualquier caso, estoy seguro que el tema del que quiero tratar, no por virtud del que habla, sino de su misma naturaleza, del volumen de presupuestos que implica y de las cuestiones teóricas e históricas en juego, en donde asistimos claramente a un punto, digamos, crítico de transición del medievo a la modernidad, que es una de las cuestiones en las que llevo ya muchísimo tiempo investigando y que en el fondo es el leitmotiv de mi investigación, tanto en metafísica, teoría del conocimiento, como en cuestiones de filosofía jurídica y política, es clave. Y en última instancia es la cuestión no solo de la ley, sino de los presupuestos antropológicos de la noción de ley en la transición del medievo a la modernidad. Y de esto es de lo que voy a hablaros un poquito durante estos minutos en los que vamos a estar compartiendo espacio y este discurso. En cualquier caso, para referirme al texto que podéis acceder porque está disponible en Internet y del que es, digamos, un momento de la investigación en mi itinerario y que está recientemente publicado, pues podéis ir al artículo que lleva exactamente el título de la ponencia, es la noción de ley en Suárez y Locke, y en donde se tratan de exponer las cuestiones fundamentales que hay al respecto. Entonces, desde luego, si vamos, dejando claro la temática que vamos a tratar, la noción de ley en Suárez y Locke, si vamos al pensamiento de Locke, no encontraremos una exposición sistemática del tratado de la ley, como hacían los escolásticos en su momento, como elemento objetivo de la moralidad, sino que tendremos que recurrir, bueno, fundamentalmente, algunas referencias del capítulo 10 y 11 del segundo tratado del gobierno, en donde se refiere al poder legislativo y su fruto, que es precisamente el acto de legislación, y su objeto concreto, que es la ley,
en relación a la distribución de poderes en el Estado dentro de las teorías pactistas o contractualistas de las que Locke es un eminente representante. Por cierto, no más eminente para quien estudia este ámbito de estudios teórico-históricos de lo que puedan ser algunos autores jesuitas, particularmente Suárez. Y espero poder hacer una alusión a la teoría del doble pacto a propósito de la configuración de la ley en Suárez. Es decir, en Locke, por tanto, no está claramente delimitado el tratamiento del concepto de ley. Menos, digo así, en los dos tratados sobre el gobierno o sobre el gobierno civil, menos en una obra exquisitamente escolástica, no necesariamente exquisita en el sentido de fuertemente escolástica, una obra de juventud de 1664, escrita entre 1660 y 1664, inédita a la muerte de Locke y conservada en el conjunto de sus escritos que después, en 1950 aproximadamente, en el legado testamentario de John Locke, va pasando hasta que aquello termina en la Lovelace Collection y de esta manera en la Bodleian Library, que se encuentra un conjunto de cuestiones intituladas tratando sobre la ley natural en un Locke juvenil que se expresa en un estilo fuertemente escolástico interesantísimo. Es lo que Wilhelm, o William, como lo llaman los ingleses, Wilhelm von Leiden, tituló, el título es suyo, Essays on Natural Law, ensayos sobre la ley natural, título que Locke no dio a esta obra. Él escribió 8 cuestiones argumentativas con una lógica sorprendente, y en este sentido lo que quiero llamar la atención es sobre los presupuestos medievales del pensamiento de Locke a propósito de su teoría jurídica y política, y de los que ahora después voy a tratar algunas cuestiones. En cualquier caso, en esta obra, que es donde fundamentalmente Locke se expresa a propósito de la ley, y lo hace necesariamente por relación a la ley natural, Locke manifiesta una comprensión de la naturaleza o de la esencia de la ley que, para quien haya estudiado fundamentalmente el Tractatus, el De Legibus de Suárez y alguna otra de las obras de filosofía jurídica de Suárez, verá hasta qué punto es próximo. Por tanto, de lo que yo trato ante todo en estas humildes palabras que os voy a dirigir, es de poner de manifiesto y de reivindicar la presencia del pensamiento de Suárez como un hecho cierto, reconocido por los mejores estudiosos, fundamentalmente por el editor crítico de esta traducción al inglés de una obra latina, desconocida hasta 1950, de John Locke, de la presencia de este elemento, vamos a llamarlo así, suarístico. Y fundamentalmente una concepción del hombre y una concepción de la ley que podemos llamar de impronta voluntarista. Y esto es fundamentalmente de lo que quiero tratar. Es decir, de dónde el modo de afrontar la noción de ley de Locke, que puede ser claramente caracterizado de este modo, como un tratamiento voluntarista de esta noción. Hay un autor que seguramente vosotros conoceréis bien y que a mí me interesa fundamentalmente por una obra, La naissance de la loi moderne, la pensée de la loi de Saint Thomas a Suárez, de Michel Bastille, que ha dicho algo verdaderamente interesante, llamando la atención sobre aquí la cuestión de el grado con el que una tesis se presenta no es tan importante como la verdad sustancial o no verdad sustancial de la tesis que afirma, en definitiva, sobre la crucial importancia de Suárez y del De Legibus en el nacimiento del concepto moderno de ley, y se ve en muchos autores, no solo en Locke, aunque Locke, por la proyección de su pensamiento en el ámbito anglosajón, siendo el padre de la erudición anglosajona, es ciertamente de máxima relevancia. En opinión de Bastille, los puntos principales de la doctrina nominalista de la ley se desarrollan y se transmiten a la época moderna a través, fundamentalmente, de Suárez. Para quien sepa cuál fue la recepción y la importancia epocal, por decirlo así, del De Legibus en toda la tradición no solo católica, sino protestante centroeuropea, podrá ver que efectivamente la tesis viene bien avalada, la tesis de Bastille. La obra de Suárez, sigue diciendo Bastille, yo le comento, y en ese sentido hago una paráfrasis de lo que dice, ha venido a ser el canal principal por el que se han transmitido al pensamiento jurídico moderno los principios voluntaristas de Scotto y Ockham. En esta transmisión, el pensamiento jurídico de Francisco Suárez aparece como la gran síntesis que intenta conciliar
en un eclecticismo imposible, si es necesario después comento esto, un cierto número de elementos de tradición realista, tomista y aristotélica con la aportación del pensamiento nominalista. Esto quiere decir que Suárez se propuso algo bastante difícil y probablemente imposible de realizar. Es una conciliación de Scott y Tomás de Aquino. En Salamanca se acuñó, en Salamanca o Alcalá, ahora no recuerdo, se acuñó la expresión Scotus, no, Tomás ait, Scotus negat, es decir, lo que Tomás afirma, Scoto lo niega. Esto me va a obligar a decir 3 minutos algo importante. El pensamiento de Suárez es en número de referencias y en configuración general de impronta tomista. Venía por la ratio studiorum de la propia congregación de la que él era un miembro destacado y relevante. Pero dentro de este marco de naturaleza tomista, las tesis cruciales, el corazón del sistema es siempre escotista. De manera que encontramos cómo Suárez pretende de alguna manera articular 2 sistemas de pensamiento que eran alternativos. Suárez, a su vez, al recoger el pensamiento de Scoto, está haciendo suyo la sistematización que Scoto ha dado al ambiente de la filosofía y de la teología posterior a las condenas de 1277. Me vais a decir que me estoy saliendo de sitio, pero sin esto es imposible entender qué es el pensamiento de Suárez. Las condenas de Etienne Tempier en París y de Kilbardi y John Peckham en Oxford de 1777-1284, si no recuerdo mal la segunda fecha, acusan al pensamiento de Aristóteles en su recepción última y a aquellos que han recibido su pensamiento, fundamentalmente algunas tesis de Tomás de Aquino, como ser condescendiente con tesis de sabor pagano, necesitarista, griego y árabe, greco-árabe. Entonces, en algunas órdenes, particularmente en la orden de los franciscanos y posteriormente en el ambiente de la escuela agustiniana, que era el que dominaba entre los clérigos laicos de la Universidad de París, se organiza una verdadera oposición, y esa oposición se canaliza fundamentalmente por Enrique de Gante, que recibe el encargo del obispo de París, gran canciller de la Universidad de París, de elaborar rápidamente, y lo hace en 15 días, una refutación de las tesis fundamentales de estos autores. En 15 días Enrique de Gante fulmina 215 tesis hechas apresuradamente y en donde la mayoría de ellas ni siquiera expresan el pensamiento de los autores que van a ser condenados. De esta manera nos encontramos que, por razones de heterodoxia teológica, se forma un grupo de oposición al pensamiento de Aristóteles. Hay un capítulo de la Orden Franciscana en Estrasburgo de 1292 que obliga a sus miembros a seguir las indicaciones de un franciscano, Guillermo de la Mare, que ha escrito un Correctorium Fratris Tome, en donde pone en evidencia lo que este autor pretende o considera que son los errores de esta escuela, de la que Tomás de Aquino es un discípulo preclaro y característico. Bien, lo que hace Scoto es dar forma sistemática a este espíritu de oposición, a este aristotelismo recibido tardíamente en el siglo XIII. Es decir, organiza de un modo sistemático, al calor de las condenas de París y de Oxford de 1277-1284, un sistema antitético al de Tomás de Aquino. Entonces, es de necesidad que estas 2 formas de pensamiento y de racionalización filosófica, como eran de un lado el tomismo y de otro el escotismo, no fueran fáciles de alternar o fueran de compaginar, de sintetizar en última instancia. Este era el proyecto de Suárez, y este proyecto de Suárez es francamente difícil de llevar a término. Yo creo que es, en última instancia, una tesitura dramática en la que Suárez se introdujo y a la que no estaba obligada por la normativa de la congregación, que en ese sentido dejaba mucha libertad a los jesuitas de dirigirse en uno u otro sentido. En cualquier caso, vamos a dar algunas ideas breves sobre el concepto suareciano de ley. En el Tractatus de Legibus ac de Deo Legislatore, o simplemente de Legibus, que es una obra importantísima, en 2 volúmenes en la edición completa, no crítica, de las obras de Suárez, realizada por el editor Vives a mitad del siglo XIX en Francia. Fijaos, en Francia, no en España. Todas estas cosas sobre autores españoles se realizan fuera de España. Encontramos una obra en la que cualquier jurista reconoce al vuelo, por la formación recibida en sus estudios iniciales, la forma como Suárez
en el de Legibus 1.5.24 define la ley y como inmediatamente aquí se nota el aire escotista reivindicando la preeminencia de la voluntad sobre el intelecto, que en última instancia es de esto de lo que se trata. De manera que, frente a la concepción de Tomás de Aquino, para quien la esencia de la ley es ante todo una ordinatio rationis, una ordenación de la razón, y atentos, aquí ordenación significa dos cosas, significa un acto especulativo del orden de la realidad, evidentemente en una dimensión práctica, porque esto es de lo que trata el derecho, pero ante todo es un orden real, especulativo, conocido por el entendimiento. Luego tiene una dimensión ordenativa, ordenativa es orden o de mandato o de imperio, pero es ante todo una ordenación de la razón. Por tanto, la ley en su esencia depende del sujeto psíquico, antropológicamente hablando, del intelecto práctico, pero del intelecto. Una ordenación de la razón dirigida al bien común por el que tiene el cuidado de la comunidad. Es la definición clásica de Tomás de Aquino. Sin embargo, Suárez cambia el sujeto psíquico del acto del legislador y propone en consecuencia un concepto de ley diferente como el acto de la voluntad. El acto de la voluntad justa y recta, mediante el cual, y aquí los términos usados y la querencia natural de este glosario suarista es decisivo. Bueno, es el acto, digo, de la voluntad justa y recta mediante el cual el superior quiere obligar al inferior a hacer una determinada cosa. Vamos a ver que en todas las obras de Suárez la insistencia, y aquí los matices son sumamente importantes porque es de quien ha pensado esto no una sino 1000 veces, como quien es un autor de una capacidad analítica muy considerable. Aquí los matices lo son todo. Observamos a una reorientación de la antropología subyacente al concepto de ley, y de esto vamos a decir sucesivamente más cosas. Como esta voluntad, añade Suárez, debe ser reconocida al súbdito, cuya obligación de obediencia le resulta impuesta, añade Suárez, con el nombre de ley se significa también no solo el imperio externo, sino el signo extensivo de la voluntad del que manda. En última instancia, el léxico del de Legibus, como puede verse, pone un claro énfasis sobre la voluntad en la definición de la ley. Hay una observación brillante de un teórico alemán que además también anduvo por España y publicó bastantes cosas en España, particularmente en Pensamiento, una revista que nacía por esta época de los jesuitas y que subsiste hasta el día de hoy. Este es Romen, que advertía que el verdadero fundamento, Hans Romen, el verdadero fundamento de la teoría jurídica y política de Suárez se encuentra en su filosofía, y más en concreto en su metafísica y en su teoría del conocimiento. Y en particular, decía Romen, una teoría del conocimiento como la del pensador granadino, que pone el acento en el conocimiento intelectual directo, intuitivo, es decir, no abstractivo, de las sustancias singulares, cosa imposible para un tomista y para un aristotélico fundamentalmente, fundada sobre las bases de una metafísica inequívocamente escotista, se correspondía en consecuencia con la tendencia a subrayar la voluntad, la libertad y la acción humanas, que son factores que operan siempre en el campo de lo singular y de lo concreto, no el campo de las abstracciones universales, sino las decisiones particulares. Bien, es este cambio, esta basculación de época del elemento teórico abstracto universal típicamente medieval hacia la exaltación de la decisión fundamentalmente tomada por una voluntad cuyo vínculo con la sabiduría y con el consejo no queda suficientemente clara, establecida, en donde asistimos a esta basculación histórica en el concepto antropológico, en el nuevo concepto o los presupuestos antropológicos subyacentes al nuevo concepto de ley. El reproche voluntarista de esta noción fue inmediatamente respondido por los autores, digamos, de querencia suarista. Efectivamente, Suárez había dicho que la ley es el acto de la voluntad justa y recta. De manera que si no es una voluntad justa y recta, el acto que impone legislativamente no puede ser entendido como ley. Pero es claro que dice el acto de la voluntad, y aquí, de nuevo, los matices, y a veces delicados y sutiles, lo son todo en pensadores que de lógica y de sistemática metafísica saben un montón. Por tanto, muy atentos a los términos, a los matices y a los matices. El intento, en cualquier caso, de eludir, como posteriormente intenta Suárez, la alternativa entre si el acto de la ley depende psíquicamente del entendimiento de la voluntad
adoptando un camino intermedio de la alternativa, según el cual la ley sería un acto en el cual concurren ambas facultades, es claro que, dada la relevancia que Suárez otorga a la voluntad legisladora, o a la voluntad del legislador, queda del lado fundamentalmente de la posición escotista. Es importante entender que la antropología de Escoto se distancia profundamente de la antropología de Tomás de Aquino, de manera que la comprensión de la naturaleza del hombre, según el pensamiento, en este sentido, aristotélico-tomista, como un ser fundamentalmente racional, esto es algo que va a cambiar en defensa de la omnipotencia divina, de la libertad divina y de la libertad del hombre, hacia la exaltación fundamentalmente de la libertad del hombre, de manera que ha sido escrito en los últimos 30 o 40 años abundantemente. Escoto entiende que la esencia del hombre es fundamentalmente la de un animal no tanto racional sino libre, en donde la capacidad de autodeterminación libre es lo que constituye verdaderamente la esencia del ser humano. Por tanto, todo aquello que está de parte o del lado de la voluntad de la libertad es algo que va a tener un incremento considerable en el ámbito de la modernidad, justamente a través de los cauces del voluntarismo más moderado de Escoto, más, digamos, urgente o radicalizado de Ockham. En cualquier caso, bajo la inspiración de la escuela nominalista, y esto es inequívoco, o sea, de un modo mucho más corpulento del pensamiento de Escoto, pero también de no pocas observaciones tomadas del pensamiento de Ockham, observamos efectivamente la inspiración de esta escuela nominalista en Suárez, que es la que invierte el planteamiento tomista al considerar como fundamento de la ley no un acto de la razón, sino de la voluntad, atribuyendo así un valor tanto a la voluntad como a la libertad humanas desconocida para los autores medievales. Este seminario precisamente trata cuestiones sobre la subjetividad y la libertad en el ámbito moderno. Son las palabras de orden del pensamiento moderno, a cuyo nacimiento asistimos precisamente en torno a aquellas disputas del siglo XIII, decantando toda una nueva comprensión del hombre y de su mundo, particularmente del ámbito jurídico y en este caso de la ley. ¿Qué hay de la ley en Locke? Bien, las obras más importantes de Locke respecto de la ley son, como he dicho inicialmente, de un modo somero pero importante en algunos puntos, el segundo tratado del gobierno civil del 1689 y sobre todo los ensayos sobre la ley natural. En ambas obras, Locke, y esto es un valor sumamente, me parece interesante, al menos para mí, y positivo, afronta el estudio de la ley, tanto la natural como la positiva, dando una especial relevancia a la ley natural como límite esencial de la fuerza vinculante de la ley positiva. En ambas obras, en los tratados sobre el gobierno y en los ensayos sobre la ley natural, aparecen repetidas veces indicaciones sobre la naturaleza, los fines y los límites de la ley positiva, siempre en referencia a la ley natural, fuente última de obligatoriedad jurídica, según Locke. Esto no es exclusivo de las vinculaciones reales y posibles por estudiar respecto de Suárez, sino que es característico de prácticamente todos los autores teóricos del derecho y de la política en el siglo XVII. Después mencionaremos también el caso de Grozio. Bien. De manera que podemos afirmar que la recepción, sea directa, sea indirecta, de algunas ideas de Suárez sobre la naturaleza de la ley por parte de Locke es algo cierto. Vamos a verlo brevemente, de qué manera se produce una recepción directa y una recepción indirecta de esta filosofía jurídica en el pensamiento de Locke. En cualquier caso, anticipo, el aspecto primordial de la teoría de la ley de Suárez presente en la obra de Locke es la impronta voluntarística tan característica de la concepción moderna de la ley. Los ensayos sobre la ley natural son una obra cuya lectura recomiendo vivamente, porque demuestran cómo en la formación de un universitario como era Locke, este elemento medieval, escolástico, está fuertemente presente, como lo estaba en todos los autores de la época. Se trata de una serie de ensayos no titulados por Locke sobre la ley natural, escritos en latín en un periodo que va desde el 1660 hasta el 1664 y que quedaron a la muerte de su autor inéditos. Posteriormente, 300 años después prácticamente,
La Universidad de Oxford encargó a un estudioso alemán, Wilhelm von Leiden, los trabajos de traducción al inglés y de anotación crítica de esta obra, publicados posteriormente por la Clarendon Press en 1954. La obra se divide en 8 secciones que, expuestas al modo escolástico riguroso, tratan las siguientes cuestiones. En primer lugar, existencia y ley natural en la sección primera, que es el primer tratado. Después, su cognoscibilidad en las secciones segunda a quinta. En tercer lugar, su obligatoriedad en las secciones sexta y séptima y fundamentalmente su fundamento en la sección octava. Digo, hasta el día de hoy mi impresión es que sigue siendo una obra, sí, ya lleva más o menos 50 años publicada, creo que Tecnos la publicó en España en los años 90 por primera vez y es suficientemente conocida, quizás en ámbito de especialistas en la materia, pero el discurso que uno percibe de lo que se dice sobre Locke en enseñanza, digamos, menos técnica y menos especializada, esta obra todavía no está presente. Y lo digo porque contribuye de un modo poderoso a presentar una imagen mucho más rica y viva y real de Locke. Bien, entonces, en contraste con el pesimismo antropológico y con el positivismo jurídico, ambos siempre fuertemente unidos, que impregnan tan profundamente la obra de Hobbes, los ensayos sobre la ley natural se proponen demostrar que la ley natural constituye la imprescindible norma moral, dice Locke, como regla del bien y del mal, de la constitución del Estado y de la estabilidad de la paz sociales. Según Locke, la ley natural no solo posee una precedencia temporal sobre la ley positiva, sino sobre todo goza de una superioridad o precedencia en dignidad de la que se deriva su inderogable necesidad de que la ley positiva se inspire y sea interpretada según las exigencias de esta ley natural. Esta es, pues, la idea central de los ensayos de la ley natural. Toda ley positiva recibe en última instancia su fuerza vinculante y no solo coercitiva de su ajuste o no a la ley natural. En primer lugar, Locke trata sobre la existencia de la ley natural y lo hace al modo escolástico planteándose y digo la expresión latina con la que Locke titula a este primer ensayo, Andetur morum regula sive lex naturae affirmatur. Es decir, si se da una regla de las costumbres o tal cosa como una ley natural, se afirma. Es decir, en primer lugar, escolásticamente afrontada la temática ley natural, se pregunta Locke por su existencia, ansit, y afirma que sí, y de ello hay distintas posibilidades argumentativas. Yo les invito a que, si pueden, lean al menos esta primera cuestión, porque van a encontrar un modo de razonamiento, no tanto por la tesis que pretende defender, sino por el modo argumentativo de proceder, que es insuperable. Yo encuentro una capacidad argumentativa que en última instancia viene de la lógica medieval, sorprendente en John Locke. Entonces, a la cuestión de la existencia, Locke responde afirmativamente con 5 argumentos. Naturalmente, Locke se cree en la necesidad de presentar, dado que esta ley natural tiene a Dios precisamente como su autor, y no solo como su causa eficiente, sino como su causa formal, de algún modo la existencia de Dios. Aquí es donde se percibe más el aire del tiempo en relación a la llamada teología física tan característica del siglo XVII. Es el modo apologético, particularmente anglicano, de argumentar sobre la existencia de Dios según los cánones de la ciencia experimental matemática al modo de Newton y John Boyle de esta época. Kant la conoce perfectamente y por eso llama a los argumentos de teleología o de finalidad argumentación de la fisicoteología. Es exactamente esta teología física que ha nacido de la mano del mecanicismo como un intento apologético relativo a la existencia de Dios en el ámbito de la Inglaterra del siglo XVII. En cualquier caso, en el texto veréis alusiones abundantes y algún texto que otro en nota a pie de página respecto de este modo de afrontar la cuestión de la existencia de Dios. En cualquier lugar, los argumentos relativos a la existencia de Dios, a la existencia de la ley natural en Locke son 5. Les vamos a llamar brevemente de un cierto modo, que no es el nombre como los considera Locke. El primero es el argumento del deber y de la razón. Este es interesante. El segundo es el argumento de la conciencia de los hombres. Este es imponente. Locke dice en lo esencial respecto de la ley natural cómo resulta de algún modo demostrada en su existencia por la conciencia de los hombres. Dice,
y hago una paráfrasis, es un hecho que los hombres en lo íntimo de su conciencia no se absuelven del mal que han cometido. Se pueden dar ciertamente excepciones y casos patológicos, pero es la experiencia del morsus conscientiae, ¿no? De algo que te intranquiliza interiormente. Bien, si de un lado el juicio que cada uno formula sobre sí mismo es un testimonio de la existencia de la ley natural, por otro lado es claro que sin una ley no se puede emitir juicio alguno. Y esta ley es precisamente una ley no escrita conforme a la cual se dicta el juicio de conciencia. El tercer argumento que podemos considerar de Locke respecto a la existencia de la ley natural es el argumento del orden del mundo y la regla de toda actividad. Aquí, en lo fundamental, Locke dice que toda criatura en su actividad está sujeta a una ley y no es pensable que una criatura racional, naturalmente en conformidad con este carácter de racional y libre, no esté sujeto a alguna ley. Esta ley sigue argumentando la ley natural. En cuarto lugar, expone un argumento que es potentísimo y que a mí, desde que lo descubrí, en esta obra, en los ensayos sobre natural, me ha parecido que su desconocimiento y que no se haya dado suficiente relevancia y que no sea conocido es verdaderamente lastimoso. Podemos llamarlo el argumento de la existencia de la sociedad y de la paz social. Pero como no va al núcleo fundamental de nuestra consideración sobre el concepto y la transmisión de Suárez a Locke a propósito de la naturaleza de la ley, lo dejo. Lo podéis ver en cualquier caso tratado. Finalmente, un último argumento respecto a la existencia de la ley natural es el del reconocimiento social de la distinción entre virtud y vicio, entre bien y delito. En última instancia son las grandes cuestiones, como veis, de la ética y de la teología moral las que subyacen precisamente a la argumentación relativa a la existencia de esta ley natural. Bien, respondido por tanto afirmativamente por estas 5 vías la cuestión del ansito, existencia de ley natural, inmediatamente después Locke pasa a la cuestión de la naturaleza o esencia de esta ley. Es la cuestión del quid sit. Supuesto que tal cosa como ley natural existe, hay que determinar qué es. Quid sit es exactamente esto. ¿Qué es ley natural? Y respecto de la definición relativa a la esencia de la ley natural, procede de nuevo al modo escolástico, distinguiendo definición nominal de definición real. Por lo que se refiere a la definición nominal, Suárez presenta 3 términos especialmente relevantes con los que la esencia de la ley natural, y ahora nosotros de la ley, interesa. En primer lugar, la ley natural es de algún modo recta razón, y en este sentido coincide con la sindéresis, los grandes principios del conocimiento práctico o moral. Es también luz natural, si se considera desde el punto de vista del medio de su conocimiento, que es la razón práctica. Y es también, desde el punto de vista de definición nominal, en tercer lugar, el bien honesto o moral. Ahora bien, lo que interesa sobre todo no es la definición nominal de la ley y de su esencia, sino la definición real. A este respecto, la esencia de la ley natural es presentada por Locke de la siguiente manera. Atentos porque aquí se ve inmediatamente la presencia de Suárez, que después determinaré por vías directas e indirectas. Locke define la ley como la disposición de la voluntad divina y ha puesto ya de golpe la cuestión que está precisamente en disputa. Es la disposición de la voluntad divina, cognoscible por medio de la luz natural de la razón, que indica lo que es conforme o disconforme con la naturaleza racional, y por ello mismo se expresa con la formulación de un mandato o de una prohibición. Se trata de una afirmación fundamental, evidentemente. Por otro lado, Locke muestra también de inmediato su desacuerdo con la definición de ley que pone la esencia de esta en la actividad ordenadora de la razón, según la cual la ley es un acto del entendimiento práctico, de la razón práctica. Y dice, cito, con menos precisión me parece que definen algunos la ley como un dictado de la razón. Dice, dictatum rationis. Tomás de Aquino lo había llamado ordenatio rationis, pero está exactamente evocando una idea de la que pretende distanciarse. Dice, porque quien expresa así la naturaleza de la ley entiende que de algún modo queda disminuida la dignidad del legislador supremo, porque es más un maestro de ley que uno que impone su voluntad imperiosamente. Precisamente esta, que acaba de rechazar Locke, era la opinión de Tomás de Aquino, que Locke conocía y que conocerá sobre todo a la mano de Hooker. En cualquier caso, Locke se cree en la necesidad de dejar claro que si se entiende que la esencia de la ley no es el mandato que impone la voluntad y no la razón práctica, y ahora después diré algo al respecto,
la dignidad del legislador supremo queda disminuida y pasa de esta manera a quedar convertido en un mero anunciador o en un maestro de ley más que en un verdadero legislador. Finalmente, por eso Locke afirma que la ley es una declaración de una voluntad superior, de manera que la ley, para que sea tal, es preciso que contenga una prescripción que manda hacer algo u omitir algo. Ahora es el momento de decir algo para que las cosas queden suficientemente claras. Que en la ley se contiene un mandato o una prohibición es claro. La cuestión está desde el punto de vista antropológico o del psiquismo humano, cuál es el sujeto actor o activo de este mandato. Es decir, el mandato o imperio, ¿es un acto de la razón práctica o es un acto de la voluntad? Cuando Tomás de Aquino ha dicho que la esencia de la ley es de una ordenación de la razón, ha dicho de golpe dos cosas, que es el reconocimiento de un orden que la razón aprende especulativamente, pero sobre todo que, informada especulativamente, transforma operativamente en mandato o en una ordenación, y aquí es el imperio. Y en esto la escuela de los tomistas siempre ha dicho que el imperio es un acto del entendimiento práctico. Cuando veamos en Kant, en el siglo XVIII, amalgamar imperio como acto de la voluntad y de vez en cuando vincularlo con la razón práctica, vamos a escuchar un eco tardío, histórico, inequívocamente escotista suareciano. Y esto no cabe duda que la presencia de este pensamiento en la matriz de la gran tradición continental europea es cierta. No, evidentemente aquí no hay tiempo para aludirlo, solo refiero a la obra de Ludger Hohnefelder, Scientia Transcendens die formale Bestimmung des Seiendes, la determinación formal de la entidad. Dos puntos, este es el subtítulo: Scotto, Suárez, Leibniz, Wolff, Kant, Hegel, y termina en Peirce. Lo que quiere decir este autor es que hay una corriente poderosa que es la que ha constituido toda la metafísica continental europea, que es exactamente esta, la que de Scotto, pasando por Suárez, llega a Leibniz, Wolff, Kant. Esta matriz teórica, no solo metafísica, sino antropológica, es la que hace que se imponga una nueva concepción antropológica de la ley como un acto de la voluntad y no del entendimiento práctico que impera. Y el imperio venga a ser entendido en consecuencia como un acto de la voluntad y no de la razón práctica. Y esto es importante, porque en las consecuencias extremas del voluntarismo, Guillermo de Ockham llegará a decir que el mal prohibido en ciertos mandatos divinos no trae su causa tanto del mal intrínseco prohibido, sino del mero y simple y absoluto y soberano hecho de que la voluntad divina lo ha prohibido. Entonces, esta es la consecuencia última extrema de esta basculación histórica a la que estamos asistiendo. En cualquier caso, y esta es la cuestión central con la que seguramente voy a terminar, lo que debemos valorar es el voluntarismo o no en la noción de ley en Locke. Entonces, hay diversas posiciones. Hace muchos años, en una versión italiana, que es la traducción al italiano de los ensayos sobre el natural que realizó Giuseppe Vedeschi, por tanto, en la introducción a esta obra, Saggi sulla legge naturale, una edición de la Terza en Roma Bari en 1996, este autor se expresaba al respecto diciendo que no debe concederse gran importancia a la pretendida tendencia voluntarista de la concepción lockeana de la ley natural. Desde luego no argumentaba ni daba razones al respecto. Decir tendencia voluntarista no significa decir nada deshonesto, ni malo, ni perverso. Significa decir que hay una cierta concepción antropológica subyacente al concepto de ley y que está resultando de algún modo históricamente privilegiada al inicio de la modernidad. No es más que esto, que privilegia la dimensión volitiva libre en la génesis de la ley. En cambio, Wilhelm von Leyden, el autor que realizó la edición crítica, la traducción y el trabajo de introducción a los ensayos sobre la ley natural, que él fue precisamente quien los tituló así, Essays on Natural Law, afirma con claridad que se asiste efectivamente en esta obra a la recepción de la obra jurídica de Suárez, particularmente del de Legibus, que por diversos motivos ha resultado como la tesitura de fondo del pensamiento expresado en esta obra. El influjo de Suárez, dice von Leyden, se constata
con particular evidencia en la determinación, estoy citando, por parte de Locke de la voluntad divina como la esencia, de la voluntad divina como esencia o constitutivo formal de la ley natural. Por otro lado, siendo compartida la concepción voluntarista de la ley por la enseñanza de los reformadores protestantes, se explica mejor la amplia difusión que esta tesis se encuentra en los siglos XVI y XVII en diversos autores, tanto continentales como británicos, particularmente Grotius, Pufendorf, de algún modo, aunque en buena parte al margen, pero también con elementos escolásticos en su formación espinosa, en el ámbito continental, y después los pensadores ingleses Sanderson y sobre todo Nathanael Culverwell, del que después diré algunas cosas más. En cualquier caso, llamar la atención sobre la prevalencia de una concepción de impronta voluntarista de Locke a propósito de la ley significa fundamentalmente llamar la atención sobre una estructura antropológica en el acto psíquico de la legislación, no tanto como un acto que procede de la Cámara, como una asociación de personas que legislan, sino en el acto del que legisla, sea uno o sean muchos, cuál es la estructura psíquica subyacente. Pues bien, la esencia de la ley es el mandato. Tanto en Suárez como en Locke, la ley consta de 3 elementos constitutivos, que son un acto procedente de la voluntad del legislador, en segundo lugar, que prescribe un mandato, una omisión, y en tercer lugar, que en consecuencia de lo cual constituye al súbdito en el estado de obligación. Por tanto, un acto de voluntad del legislador, una prescripción relativa al mandato y resultante una obligación que vincula al súbdito. Por lo que se refiere al influjo directo del de legibus en esta obra de Suárez, consta con suficiente claridad que la doctrina de Locke sobre la esencia de la ley guarda una especial relación con el de legibus. En el plano del influjo directo, von Leyden da por segura esta relación, si bien advirtiendo del peligro de exagerarla, esto es obvio siempre, minimizando así el efecto que otros escolásticos tardíos han podido ejercer sobre el filósofo inglés. En el plano de una relación indirecta que no excluye la anterior, 2 autores adquieren una especial relevancia, Grotius y Culverwell, que ahora después voy a decir algo al respecto. ¿Por qué llamo la atención sobre la importancia de reconocer una recepción, sea directa, sea indirecta, del pensamiento de Suárez en la obra de Locke? Bueno, si vamos a la famosa obra de John Library, la obra de Peter Laslett, la biblioteca de John Locke, no veremos ninguna obra de Suárez. Por tanto, si pensamos que la conformación del pensamiento de Suárez procede únicamente de las obras que han tenido una presencia física en su biblioteca, una biblioteca, por cierto, particularmente rica y bien dotada, 3.641 volúmenes, que para ser un autor del siglo XVII y al costo de los libros entonces era una biblioteca fenomenal, todo su dinero se había dedicado fundamentalmente a la compra de libros. El hecho de que no esté ahí no debe llamar la atención, no son los argumentos fundamentales de los que no aceptan el influjo directo de Locke, de Suárez sobre Locke. Sabemos que es un autor, Locke, tremendamente cauteloso y un proscrito en ámbito británico, después de la disputa con el rey Jacobo I a propósito del juramento de fidelidad exigido al monarca, separándolo del sumo pontífice, era un autor cuya obra había sido llevada a las llamas en el Parlamento, por tanto no se podía tener pacíficamente ninguna de las obras de este autor proscrito. Y Locke era particularmente cuidadoso de esta normativa. Lo que es cierto, por la terminología y por el modo de exponer argumentos, y esto Leyden lo da por seguro, que Locke conoce de primera mano perfectamente el de legibus. Por tanto, un influjo directo está presente, y me dispenso ahora de argumentarlo detalladamente. Por lo que se refiere a una relación indirecta, he dicho que hay 2 autores que median entre Suárez y Locke, que son Hugo Groth, y Nathanael Culverwell. De estos 2, particularmente importa Nathanael Culverwell, un platónico de Cambridge, autor de una obra titulada An Elegant and Learned Discourse of the Light of Nature, 1652. Una obra en la que se insiste ante todo y sobre todo en que la obligación que deriva de la ley no descansa en su interna racionalidad, sino que tiene que ser buscada sobre todo en una voluntad suprema de un superior que se impone a un súbdito. Aunque Culverwell y Locke admiten que la ley presupone un acto del intelecto y que por tanto hay un orden eterno de las cosas, insisten en que el constitutivo formal de la ley descansa en la voluntad del legislador, no en el entendimiento.
En breve, al igual que Suárez, tanto Culverwell como Locke aceptan que las obligaciones morales que surgen de la ley proceden en última instancia del mandato de la voluntad divina. A propósito del pensamiento de Culverwell, el autor de la edición crítica de esta obra, un canadiense, Robert Greene, en el estudio introductorio a este An Elegant and Learned Discourse of the Light of Nature, una obra publicada en la Universidad de Toronto en 1971, afirma que esta obra es esencialmente una flor protestante en el árbol de la escolástica, cuya posición filosófica y cuyo espíritu se derivan por entero de Suárez y de Tomás de Aquino. Más adelante afirma Greene, este autor al que nos referimos, a propósito de la esencia de la ley natural en Culverwell, dice: las páginas finales del capítulo 6 se inspiran casi por completo en las consideraciones de Suárez sobre la cuestión de la precedencia del entendimiento o de la voluntad en la constitución de la ley, etc. Por tanto, la recepción suareciana de Culverwell, del que sí que tenemos abundancia de citas de parte de Locke, mostrando una vinculación directa con su pensamiento, demuestra esta línea indirecta o mediada por Culverwell entre Suárez y Locke. Pero también Hugo Grozio, de quien conocemos el aprecio inmenso que hace de la obra de Suárez y que de algún modo está también bien presente por la estancia en Holanda de Locke. Grozio es un calvinista liberal, un arminiano, liberal por llamarlo de algún modo, un arminiano del que no se enfatiza suficientemente la importancia de la dimensión fundamental de su personalidad. Es un teólogo en donde el grueso de sus escritos fundamentalmente son exégesis veterotestamentaria, ¿no? Bien, Hugo Grozio en su De Iure Belli ac Pacis presenta una concepción de ley profundamente afín a la que sabemos bien, de algún modo, influye sobre la noción lockeana de ley. Según Grozio, la ley natural se caracteriza por ser aquella ley que procede, además de la naturaleza humana, de la libre voluntad de Dios. Ahora se presentan dos fuentes en el origen de la ley natural, una de un modo inmediato la naturaleza humana, pero en última instancia, en un plano precedente y distinto, pero verdadero, la libre voluntad de Dios, que es el aspecto que interesa por lo que se refiere al discurso relativo a la matriz o no voluntarista de la concepción de ley de Locke. En breve, para no alargarme más, porque creo que... ¿Cuánto tiempo más o menos disponemos, Juan Carlos? No sé qué es, 10 minutos más. Sí. Entonces lo que hago, llego a conclusión y quizás después hago alguna alusión sobre aspectos que han quedado por el camino. En resumen, se puede afirmar sin temor a error que la orientación voluntarista de la filosofía jurídica de Locke, presente en los ensayos sobre la ley natural, es típicamente moderna. El empleo de un léxico que enfatiza el elemento volitivo, fundamentalmente todo lo relativo al poder, al mandato y al imperio, al superior y al súbdito y a la declaración de voluntad, siempre como actos procedentes de la voluntad o del imperio como propio de la voluntad y no del imperio como propio del intelecto práctico, en donde el intelecto práctico es naturalmente la consecuencia aplicativa de un intelecto precedentemente teórico, que transforma en decisiones y en mandatos lo que antes ha conocido especulativamente, en donde el orden del conocimiento se respeta en su estructura natural. Es así caracterizado como la esencia de la ley. Había dicho, el empleo de un léxico que enfatiza el elemento volitivo como esencia de la ley en detrimento de la aportación de la razón tiene su origen en doctrinas antropológicas y jurídicas tardomedievales de orientación nominalista y voluntarista. En este contexto, Suárez viene a ser el canal fundamental de transmisión a la modernidad del concepto de ley elaborado por Scotto, Ockham y sus respectivas escuelas. Sea directamente, el influjo suareciano sobre el concepto de ley en Locke es cierto. Lo digo porque es una tesis relativamente novedosa. En España la han mantenido no muchos autores, la mantienen pocos. Que yo sepa, además, de algún modo y con la debida modestia de mí, otra persona, no más. Y cuando la comentas te miran extrañados y sorprendidos porque en la biblioteca de John Locke no consta ningún libro de Suárez y esta vinculación está por establecer. Bueno, está por establecer, pero del modo como se reproducen razonamientos prácticamente calcados, no de un modo, digamos, vulgar, pero en el modo de argumentar, en el modo de proponer temáticas,
hay expresiones en Locke que son casi de un modo literal afirmaciones tomadas o inspiradas en el de Legibus. Por tanto, sea directa, sea indirectamente, el influjo suareciano sobre el concepto de ley en Locke es cierto. También se debe a este influjo al estilo del pensamiento y al modo de exposición que con todo rigor se puede decir escolástico, tal como lo encontramos en los ensayos sobre la ley natural de Locke. Finalmente, encontramos también en Suárez la cuestión del doble fundamento de la obligatoriedad de la ley natural, después continuada por Grozio y Locke, en donde la ley natural vincula primero porque es expresión desde el punto de vista ético vinculante de la naturaleza humana, y en última instancia porque resulta del mandato de Dios legislador, aunque entre ambas disposiciones o ambos planos hay una conexión y no hay oposición ni riña alguna. Es decir, el doble fundamento de la obligatoriedad de la ley natural, sea en la naturaleza humana, fundamento próximo, sea en la voluntad divina, fundamento remoto, resulta de esta exposición, digamos, doble de fundamento y natural, no tanto como el expediente de secularización de la noción de ley, de sociedad y de hombre, como a veces se ha pretendido, sino más bien con la intención de atenuar el exceso de un voluntarismo exagerado que hace descansar la bondad o maldad de las acciones humanas únicamente en el mandato de la libérrima voluntad divina que por el solo hecho de ser divina y de no ser justa, buena y recta, obliga y vincula a los hombres. Hay un amigo común a muchos de los que estamos aquí, que no está presente, que tiene un artículo en donde se llama la atención sobre todo lo relativo a aquellas cuestiones escotistas y particularmente de Guillermo de Ockham sobre el odio a Dios como expresión extrema de un posible desarrollo nominalista como acto de virtud y no como acto, evidentemente, de maldad o en última instancia, de acto éticamente reprobable. Bueno, con esto quizás una cosa más. No sé si ha quedado suficientemente claro de la exposición que la cuestión subyacente de los presupuestos antropológicos de la noción de ley es verdaderamente lo que nos puede dar el elemento de juicio y de valoración y de resolución lógica de este movimiento de transformación en la imagen del hombre y de la vida propia del hombre, en este caso de la sociedad como conjunto de individuos, pero también del psiquismo humano, en lo que se refiere a la disposición y la dialéctica del entendimiento y de la voluntad. Concebir la naturaleza o la esencia de la ley como un acto de la razón es la posición clásica. Evidentemente, la ley en cuanto manda o impera es aplicación, es una razón práctica y, por tanto, no puede tener más que una dimensión ética. Así se entiende que la virtud propia del acto de la legislación es la virtud de la prudencia, en donde el imperio precedentemente ha sido iluminado por el juicio y por el discernimiento y por el consejo. O sea, detrás de esto está toda la antropología precedente medieval. En cambio, considerar que la esencia de la ley está en la voluntad, que es llamada justa y recta, pero de la cual, por el hecho de ser voluntad, en última instancia, y voluntad libre, queda exenta o exonerada de la observancia precisamente de este orden teórico conocido por el entendimiento no práctico, libera la voluntad y la expone evidentemente a posibles desarrollos que sabemos que han tenido en el campo de la historia de las ideas una recepción dramática. Estoy pensando en el caso del concepto de Dios de Lutero, en donde un Dios entendido como omnímoda, voluntad libre, no vinculada por su propia sabiduría eterna, presenta una idea verdaderamente insoportable de Dios ante la conciencia humana. De manera que el drama de la conciencia de esta persona, en buena medida, es heredera de un concepto de Dios que ha sido elaborado en una teología no solo, con un tipo de lógica subyacente, con unas características, sino fundamentalmente con una antropología, en mi opinión, profundamente desequilibrada. Nada más. No sé, seguramente me voy a exponer a críticas de algunos, pero eso ahora... Sí.
Mil gracias, Leopoldo. A vosotros. Nunca defraudas. Creo que no